acerca de Dios es que Él es fuego consumidor. Él es fuego consumidor. Y aquí en Hebreos capítulo 12, versículo 29, encontramos la referencia a esto que estamos afirmando como una característica o un atributo de Dios. Hebreos 12:29 dice la palabra del Señor así en esta versión Reina Valera actualizada, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo repito, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este pasaje que está citando aquí el autor de la carta a los Hebreos está citando un pasaje de Deuteronomio 4:24. No lo busque, pero dice más o menos lo mismo. Dice que habla que es un Dios celoso, una característica que estaremos viendo más adelante. Pero habla en Deuteronomio 4:24, lo mismo que citamos aquí en Hebreos 12:29, que nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos entonces en los próximos minutos a entender el significado de que Dios es fuego consumidor. Oremos primero al Señor. Padre, te damos gracias nuevamente en esta tarde por concedernos estar aquí. Gracias, Señor, porque has preservado nuestra vida hasta este momento y sabemos que lo has hecho con propósito. Todo lo que sucede en nuestro alrededor, aún en nosotros mismos, no es obra de la casualidad, sino que todo está alineado a un plan perfecto que tienes trazado para cada uno de nosotros. A veces no comprendemos, Señor, las situaciones que enfrentamos o de lo que nos enteramos que otros se enfrentan, pero sabemos que todo está conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese entendimiento que hoy necesitamos de tu palabra, porque es propósito tuyo que aprendamos de ti que tú eres fuego consumidor y necesitamos saberlo para nuestro bien, Señor, y para glorificarte igualmente. Y también, Señor, para transmitir este conocimiento a quien le haga falta recibirlo de parte tuya, Señor. Por esto te damos gracias, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo hable tan claro a nuestra vida que no tengamos ninguna duda de lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Que quede grabado en nuestra mente y corazón para que lo pongamos en práctica cuando sea necesario. Lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces leíamos aquí que nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero remitirme en los próximos minutos a hablar acerca del fuego y el significado o el simbolismo que el fuego representa en la Biblia. Tú y yo conocemos lo que es el fuego, es un proceso de combustión, un proceso químico, físico, ¿verdad? Que consume ciertos elementos, produce energía calorífica, etcétera, iluminación. Pero no me estoy refiriendo propiamente a ese efecto de combustión, sino al significado simbólico del fuego en la palabra de Dios. Eso depende mucho del contexto en el cual se lee cada pasaje. Lo que quiero decir es que el fuego no tiene un significado único en la Biblia. En algunas partes significa una cosa, en otras partes significa otra cosa diferente y vamos a aprender en esta tarde los diferentes significados simbólicos acerca del fuego en la Biblia y espero con esto también aclarar algunas confusiones que seguramente hay en algunos de ustedes, como las hubo conmigo antes de estudiar este mensaje. Entonces, el fuego en la Biblia puede tratarse básicamente de tres aspectos simbólicos. Uno de ellos es cuando representa al Espíritu Santo. El fuego en la Biblia, de forma simbólica, representa al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pero también el fuego puede tratarse de algo doloroso. El fuego en la Biblia también puede referirse a algo doloroso como una prueba, como un proceso de purificación. El fuego en la Biblia representa algo doloroso como una prueba o un proceso de purificación. Pero también en la Biblia el fuego se utiliza para representar algo destructivo. Como por ejemplo cuando se sufre un juicio o un trato de Dios severo hacia el pecador. Entonces puede representar el Espíritu Santo un proceso de prueba de purificación, que es algo doloroso, o algo destructivo cuando es para juicio y condenación eterna, como lo describe la Biblia. En todo caso, el fuego no es algo fácil de soportar.
el fuego de Dios no es algo fácil de soportar. Como usted y yo no estamos diseñados para soportar el fuego, ¿verdad? Hay gente que es muy sensible y no puede tomar ni siquiera cosas calientes, pero le aseguro que prácticamente nadie podría tener su mano en el fuego o una parte de su cuerpo en el fuego sin sentir dolor. Es algo muy doloroso el fuego y por lo tanto en la Biblia podemos tener esta referencia de que el fuego es algo difícil de soportar en la vida de la persona. Por eso es muy importante entonces que veamos cuál es el contexto en el cual la palabra fuego aparece en la Biblia para saber específicamente a qué se está refiriendo, en cuáles de sus diversas manifestaciones está siendo representado en ese pasaje en particular. Usted sabe que el contexto es lo que está antes y lo que está después de un pasaje, de un versículo en específico, y eso nos puede dar el entendimiento si el fuego que está mencionando ahí la Biblia es una representación del Espíritu Santo. Es algo, digamos, favorable, aunque doloroso, cuando es un proceso de prueba o purificación de parte de Dios, o es algo destructivo para condenación eterna. Lo que está claro, que acabamos de leer en Hebreos 12:29 y como referencia en Deuteronomio 4:24, es que Dios es fuego ¿qué? Consumidor. Dios es fuego consumidor. Aquí podría venir la pregunta, bueno, ¿qué significa fuego consumidor? Ya entendimos lo que es fuego, pero ¿qué tipo de fuego se está refiriendo aquí en Hebreos 12:29? ¿Y qué es consumidor? ¿Consumidor de qué o de quién? Pues vamos a entender eso, espero, en los próximos minutos, conforme estudiamos la palabra de Dios en esta tarde. Quiero entonces ahora pasar a la segunda parte, donde les voy a explicar en la Biblia estos tipos de manifestaciones del fuego y cómo podemos entender a qué tipo de manifestación se refiere. Primero, la manifestación de Dios como fuego o la representación del fuego como Dios. Un pasaje típico y que muchos asocian a que Dios se manifiesta como fuego, lo encontramos en el libro de los Hechos. Vayamos allá, por favor, Hechos 2, al principio del libro de los Hechos. Cuando decimos que Dios es fuego o que Dios se representa con el fuego, aquí en Hechos 2, versículo 3, encontramos un versículo que muchos utilizan para asociar a Dios con el fuego o al fuego con Dios. Hechos 2:3 dice la palabra del Señor: entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Entonces aquí vemos que en los discípulos que estaban en el día de Pentecostés orando, dice que se posó sobre ellos algo parecido, dice el autor del libro de los Hechos, como lenguas de fuego. No sé, cuando hay un hecho sobrenatural, hermano, debemos de entender que las palabras resultan difíciles de explicar ese hecho. ¿Cómo explicar algo sobrenatural? Las cosas materiales y tangibles las podemos describir porque estamos habituadas a ellas. Pero cuando vemos algo sobrenatural, algo desconocido, algo que por primera vez estamos viendo, resulta a veces muy difícil tratar de explicar lo que estamos viendo. Y aquí Lucas, el autor de Hechos, dijo eso, pues eran como unas lenguas de fuego sobre su cabeza y fueron llenos del Espíritu Santo. No dice específicamente que era fuego, pero era como lenguas de fuego. Entonces podemos darle el beneficio de que está bien, podemos considerar que era como una especie de fuego en la cual Dios se manifestó sobre estos discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo. Hay otros pasajes más claros que este donde Dios se muestra o se manifiesta como fuego. Voy a dar algunas citas, no los busque, solamente como referencia. Por ejemplo, en la zarza ardiente, recordarán aquel pasaje donde Moisés, el Señor le habla y se aproxima y hay una zarza que es un arbusto y dice que estaba ardiendo pero sin ser consumida. Era como un fuego que no consumía la zarza, lo cual es algo totalmente ilógico.
un arbusto ardiendo, uno espera que se queme, que empiece a salir humo, que se achicharre por completo. Pero esta zarza no ardía, o mejor dicho, no se quemaba, aunque ardía en un fuego, una especie de fuego, que era la presencia de Dios. Esto lo encontramos en Éxodo 3:2, no lo busque como le dije, pero ahí claramente vemos que Dios se manifestó en forma de fuego. Otro pasaje en Génesis 15:17 nos habla que Dios se manifestaba como fuego. En Génesis 15:17 se manifestaba como fuego para consumir el sacrificio que los sacerdotes llevaban para una ofrenda al Señor. Entonces Dios aquí nuevamente se manifiesta como fuego consumiendo el sacrificio que los sacerdotes le presentaban. Otro ejemplo claro de Dios manifestándose como fuego lo encontramos en Éxodo 13:21. Éxodo 13:21 dice que el Señor guiaba a su pueblo en el desierto cuando salieron de Egipto. Dice que en una columna de humo durante el día y en una columna de fuego durante la noche para alumbrar el camino por el cual transitaba el pueblo que salió de Egipto. Esto lo vemos en Éxodo 13:21. Vemos también a Dios manifestado en fuego cuando estaba en el monte Sinaí, cuando hablaba con Moisés, que dice que el monte se cimbraba, temblaba aquello, sí, se estremecía, había humo, truenos, y se manifestaba Dios también como fuego en el monte Sinaí cuando hablaba con Moisés, cuando le entregó las tablas de la ley. Esto lo vemos en Éxodo 19:18. También vemos a Jesús en Apocalipsis capítulo 1 versículo 14, cuando Jesucristo resucitado dice que se presentó ante Juan y dice que sus ojos eran como llama de fuego. ¿Usted puede imaginarse eso? Un ser, en este caso Jesucristo, glorificado y sus ojos como llamas de fuego. La visión que tuvo Juan entonces debe haber sido algo impactante. ¿Y cómo explico esto que estoy viendo? Y así lo describe Juan en Apocalipsis 1:14. Y nuevamente es una manifestación de Dios en forma de fuego. Pero el fuego no es la única forma en la que Dios se ha manifestado ni se manifestará. Hay otros pasajes en la Biblia donde nos dice que Él se ha manifestado como humo, como viento, como un torbellino, también como relámpagos y truenos. Es decir, que el fuego no es la única manifestación de Dios, sino que también a través de estos otros elementos que he mencionado, como humo, como viento, torbellino, relámpagos y truenos. No significa que Dios exclusivamente se manifiesta en fuego, sino de diversas maneras como a Él le place. Pero es claro en la Biblia que una forma en la cual Dios se puede manifestar es por medio del fuego. Por eso es importante, como dije al principio, que usted y yo veamos el contexto del pasaje donde se menciona la palabra fuego y entendamos si se refiere a una manifestación de Dios en esta forma. Otra utilización del fuego en la Biblia es para representar el juicio de Dios. Otra forma en la cual se utiliza el fuego en la Biblia es para ilustrar el juicio de Dios. El juicio de Dios para el castigo eterno por causa del pecado. Muy particularmente vemos esto en los evangelios y en el libro de Apocalipsis. Casi todas las referencias que encontramos ahí del fuego tienen que ver con el juicio de Dios. Y quiero mostrarle algunos pasajes, aquí sí quiero que los leamos juntos, acerca de el fuego como una demostración del juicio o el castigo de Dios por causa del pecado. Vayamos a Génesis 19, por favor.
manifestaciones del juicio de Dios a través del fuego. Es lo que estamos viendo ahora. Y en Génesis 19, versículo 24, mire lo que dice así. Está hablando aquí de Sodoma y Gomorra. Usted sabe, estas ciudades totalmente pervertidas por causa del pecado y la maldad. Su pecado había llegado a Dios y era algo insoportable, un olor nauseabundo. Y aquí en el versículo 24 de Génesis 19 viene el juicio de Dios por medio del fuego, y dice así este pasaje: entonces el Señor hizo llover desde los cielos azufre y fuego de parte del Señor sobre Sodoma y Gomorra. Versículo 25: y trastornó aquellas ciudades toda la llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas de la tierra. Dios envió un juicio a través del azufre y el fuego sobre estas ciudades pervertidas y acabó con todo lo que había ahí, con la ciudad, con todos sus habitantes, hasta con las plantas. Consumió el fuego por completo estas dos ciudades por causa del pecado. Vayamos a otra referencia similar ahora en el libro de Éxodo. Éxodo 9, cuando Dios también manifestó las 10 plagas del juicio sobre Egipto, también por causa del pecado de Egipto. En Éxodo 9, versículos 23 y 24, leemos lo siguiente: Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Señor envió truenos y granizo. El fuego se descargó sobre la tierra, y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego centelleante mezclado con el granizo, y era tan pesado que nunca lo hubo como aquel en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser nación. Nuevamente, fuego, símbolo de juicio, en este caso por causa del pecado sobre la nación de Egipto. Veamos otras referencias más. Vayamos hasta el Nuevo Testamento, ahora a Mateo, capítulo 7. Mateo 7. Y como le decía hace unos minutos, claramente en los evangelios y en el libro de Apocalipsis, la mayoría de las menciones de la palabra fuego tienen que ver con juicio y castigo eterno. Mateo 7, versículo 19. Dice el Señor Jesucristo: todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí mismo en Mateo, pero vayamos al capítulo 13. Mateo 13, en el versículo 40, la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, y aquí en el versículo 40 de Mateo 13 dice: de manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Entonces ve aquí nuevamente el fuego, en este caso para quemar la cizaña, o como dice en el versículo 41, los que causan tropiezos y hacen maldad serán echados en el fuego, que representa el juicio eterno de Dios.
una representación muy diferente a las que vimos al principio, donde Dios se manifiesta en fuego. Aquí podemos decir que Dios se manifiesta en fuego, pero para castigo y juicio eterno al pecador. La palabra del Señor también nos habla, ustedes recordarán tal vez, de un lago de fuego en Apocalipsis 21. En Apocalipsis 20, perdón, nos habla de un lago de fuego donde serán enviados Satanás, sus demonios y todos. Es más, vayamos a leerlo. Apocalipsis 20, por favor. Un lago de fuego cuya llama no se apagará. Es un fuego eterno, porque eterno es el juicio de Dios. Apocalipsis 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿Se acuerda que hace un momento veíamos el castigo de Sodoma y Gomorra? Fuego y azufre, en este caso en un lago, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Creo que no nos queda lugar a duda de que estas referencias que le he dado acerca del fuego representan claramente el juicio de Dios. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿No? Qué bueno. Y si le llega a tener la duda, me pregunta o al final lo platicamos. Entonces, bajo ese contexto, hay un pasaje en la Biblia que me parece que muchos confunden con una interpretación equivocada acerca de lo que simboliza el fuego. Y quiero que lo analicemos juntos en Mateo capítulo 3. Vayamos allá, por favor. Un pasaje que muchos, especialmente los que son afines a las corrientes carismáticas, confunden el verdadero significado de este pasaje en Mateo 3, versículo 11. Está hablando Juan el Bautista, aquí Mateo 3:11. Dice: yo a la verdad los bautizo en agua, ¿para qué? Arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, se refiere a Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará ¿en qué? En el Espíritu Santo y fuego. Y aquí la confusión está, mis amados, en que muchos piensan que esto es un solo bautismo, el que dice aquí Juan, que es en el Espíritu Santo y fuego, como si fuera una sola cosa, un solo bautismo. Pero no es así. En realidad Juan se está refiriendo a dos tipos de bautismos o dos tipos de inmersiones. Recordemos que bautismo es sumergirse, es una inmersión en algo. El bautismo correcto en agua es sumergirse totalmente en el agua, como aquí bautizamos. Y por lo tanto, aquí está refiriéndose a la inmersión en el Espíritu, significa que estamos inmersos o que estamos envueltos completamente en el Espíritu Santo, cubiertos por el Espíritu Santo. Y por otro lado está el bautismo de fuego, lo cual significa que el bautismo de fuego implica sumergirse completamente ¿en qué? En el fuego. ¿Se acuerda que hace unos momentos veíamos unos pasajes donde se menciona un lago de fuego? Justamente a eso se está refiriendo Juan, a una inmersión, sumergirse en el fuego o en un lago de fuego. Esto, como ya lo vimos,
no es una bendición. Esto es juicio y castigo eterno de parte de Dios. Por eso este pasaje tan confundido por muchos piensan que es una sola cosa y dice, hay que bautizarse en el Espíritu Santo y fuego. No, estamos bautizados en el Espíritu Santo. Todo creyente que reconoce a Cristo como Señor y Salvador es bautizado en el Espíritu Santo, pero quien no lo haga será bautizado ¿en qué? En fuego. Y el único que puede dar esos bautismos, por decirlo así, es Jesús. Dice Juan, yo, Juan, los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los va a bautizar en Espíritu Santo. Podríamos añadirle, para que quede más claro, a algunos, a los escogidos, y en fuego a los otros, a los no escogidos. ¿Cómo podemos reforzar esta interpretación para darle mayor sustento y confianza de que es la correcta? No un solo bautismo, dos bautismos totalmente diferentes, uno en Espíritu Santo y otro en fuego. Pues veamos el contexto. Mateo 3, versículo 11. Veamos un pasaje antes, un versículo antes y uno después. ¿Qué dice en el versículo 10 de Mateo 3? Dice, el hacha ya está dispuesta a la raíz de los árboles. O sea, es un hacha que va a cortar los árboles. Recordemos que los árboles representan simbólicamente a las personas. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Esto ya lo habíamos leído hace unos minutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿dónde? Echado al fuego. El que no da buen fruto es echado al fuego. Luego habla del bautismo y luego versículo 12, su aventador, se está refiriendo a Jesucristo. ¿Qué es el aventador? El aventador es un instrumento, tiene otro nombre, si alguien me ayuda a recordarlo. No, es como el que le usan para la paja. Trinche, ¿sí? ¿Cómo? Bielgo, exactamente. Ese es como un tenedor, ¿sí? Que usan los granjeros para la paja, por ejemplo, ¿sí? Aventador, bielgo o trinche lo tiene en su mano Jesucristo y dice, y limpiará su era. Su era es el lugar donde se limpia usualmente el trigo de toda la paja, toda la cizaña, toda la hierba que no es benéfica. Recogerá, dice, su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿A qué fuego se refiere este? Al fuego del juicio eterno. Entonces, en el versículo 10 previo, habla del fuego, el árbol que no da buen fruto será echado en el fuego de condenación. Versículo 12, en el versículo posterior, habla también del fuego de juicio de condenación. Por lo tanto, en el versículo 11, ¿de qué tipo de fuego estará hablando? Del fuego de juicio y de condenación. No es un fuego benéfico, no es un fuego que usted y yo tenemos que buscar, como algunos dicen que el Espíritu Santo te bautiza en fuego. Eso es bíblicamente incorrecto. No es a lo que se está refiriendo Juan en el versículo 11. Todos los que reconocemos a Cristo como Señor y Salvador somos bautizados por el Espíritu. El bautismo del Espíritu no es un evento posterior a la salvación, sino que durante la salvación, entre muchos sucesos que ocurren en la persona que se arrepiente, que reconoce que es pecador, que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, entre los muchos acontecimientos que suceden, uno de ellos es que es bautizado en el Espíritu. Mire, vayamos a Primera de Corintios para seguir reforzando esta interpretación. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí va de acuerdo conmigo o no? Bueno, si no, ahorita platicamos. Primera de Corintios 12, versículos 12 y 13.
Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Vuelvo a remitirme al principio del versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados. ¿Quiénes? Todos los creyentes en Cristo somos bautizados en el Espíritu Santo en el momento en el que Dios nos concede el perdón de pecados, la justificación, la regeneración, la salvación, la vida eterna, la santificación, etcétera, etcétera. En este momento todos somos bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es un evento posterior a la salvación, sino que ocurre al mismo tiempo que la salvación. Ese es un bautismo entonces. Cuando dice Juan, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que no soy digno de llevar su calzado. Él los va a bautizar en Espíritu Santo. Ahí está un bautismo. Y en fuego otro bautismo que ya vimos el contexto y diversos pasajes que nos confirman que el bautismo en el fuego es el juicio y la condenación eterna de Dios para el pecador que no se arrepintió, para el pecador que no reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, o como leíamos en Apocalipsis 20, para aquellos cuyo nombre no fue encontrado en el libro de la vida. Un pasaje más para reforzar esto y paso al siguiente punto. Vayamos a Hechos capítulo 1. Si como algunos piensan que es un solo bautismo en el Espíritu y fuego, aquí hay una contradicción cuando Jesucristo les promete la venida del Espíritu Santo a sus discípulos y por lo tanto no hay contradicción. Es una mala interpretación pensar que es un solo bautismo cuando en realidad son dos, a los que se refirió Juan en Mateo 3:11. Hechos capítulo 1 versículo 5. La promesa de la venida del Espíritu Santo. Porque Juan, está hablando aquí Jesús antes de ascender al cielo, Hechos 1:5, porque Juan a la verdad bautizó en agua, ya lo vimos, pero ustedes mis discípulos, les dice Jesús, serán bautizados ¿en qué? En el Espíritu Santo después de no muchos días. ¿Y dónde quedó el fuego? Si fuera uno solo, a Jesucristo no se le habría pasado a decir, y ustedes, mis discípulos, serán bautizados en el Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Pero como no es uno solo, sino son dos diferentes, Jesucristo le dice a sus discípulos, ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Eso es para ustedes. Para el pecador que no se arrepiente, tengo reservado otro bautismo en fuego, en un lago que arderá por siempre. Hecha esta aclaración, vamos al tercer punto acerca de la tipificación del fuego en la Biblia. Vimos por primera vez que Dios se manifiesta en fuego. La segunda uso del fuego en la Biblia es para el juicio. Y aclarado este punto también, la tercera referencia de la Biblia acerca del fuego es para la prueba. El fuego simboliza y representa la prueba de parte de Dios. Tiene que ver con la purificación. Mientras por un lado tenemos el juicio eterno de la condenación al pecador no arrepentido, por otro lado tenemos también al fuego que representa la prueba y la purificación en el creyente. En todo el Espíritu Santo está involucrado y Él es el que realiza esta obra, pero aquí una tercera forma como se utiliza el fuego simbólicamente en la Biblia es para representar la prueba y el proceso de purificación. Vayamos al Salmo 66. Salmo 66.
Y aquí el salmista expresa este sentido de uso o de simbología del fuego. Salmo 66, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: tú Dios, nos has probado, oh Dios, nos has purificado como se prueba la plata. La plata se prueba o se purifica con el fuego. El fuego se utiliza para quitar la escoria de los metales. No sé si usted está familiarizado con el proceso, pero se somete un metal a un fuego que lo derrite y entonces toda la escoria, todos los agentes extraños, si no se queman, por ejemplo, si son otro tipo de metales, flotan, se hace como una costra, como una nata, y entonces se le retira eso y ya queda el metal puro por el proceso del fuego. Otra referencia a este uso del fuego lo encontramos en Proverbios 17. Es el libro que está enseguida de donde nos encontrábamos, Proverbios 17. En el versículo 3, dice así la palabra del Señor: el crisol prueba la plata y la hornaza o el horno el oro, pero el que prueba los corazones es el Señor. Entonces, así como el artesano, el orfebre, utiliza el fuego para quitar la escoria, las impurezas de los metales preciosos, así Dios, por el Espíritu, nos pasa por las pruebas para eliminar nuestra inclinación a pecar. El fuego limpia y purifica. A nadie le agrada, por supuesto, ser sometido a una prueba, porque vamos a ser sometidos al fuego consumidor de Dios para quitar la escoria que hay todavía en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero Dios lo va a hacer. Nadie se salva, mi amado hermano o hermana, de pasar por este proceso de purificación a través del fuego de Dios para quitar toda impureza de nuestro corazón, de nuestra mente. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, y no le estoy deseando a nadie eso, no me malinterprete, pero es algo que Dios hace con el fin de atraer nuestra atención y que se desprenda de nosotros nuestro deseo de pecar y fallarle a Dios. Una enfermedad, un accidente, una situación difícil, algún tal vez despido laboral, reprobar en alguna evaluación, algún asalto. Dios se manifiesta de formas a veces inesperadas, como lo que comentamos hace unos minutos de esta familia pastoral, y todo es para purificar nuestra vida. No solamente nuestra vida será purificada o sometida al fuego, sino también nuestras obras serán pasadas por el fuego. Vayamos a primera carta a los Corintios, capítulo 3. No solamente nuestra vida y bien el trato de Dios, a veces pensamos que es más allá de lo que podemos soportar, pero Él dice que juntamente con la prueba nos da la salida, y es con el objetivo de glorificarse y que nosotros surjamos de ese proceso en una condición más pura y más santa para su gloria. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. Está hablando aquí de las obras de los creyentes, las obras de los hijos de Dios. Dice: la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Entonces nuestras obras serán probadas por fuego para ver si son buenas obras o malas obras. Aquí ya no estamos hablando de un proceso de condenación, de juicio, sino estamos hablando de un proceso de purificación, y todas nuestras obras serán tratadas por el fuego para ver si sobreviven y son
buenas obras de justicia o fueron obras producto de la carne. La prueba de Dios por el fuego nos lleva al sufrimiento. Y todo esto es con el propósito de formar nuestro carácter como el de Cristo. Viendo entonces estos tres tipos de usos del fuego en la Biblia como una manifestación de Dios, como juicio y condenación eterna o como un proceso de purificación, regresemos al pasaje donde iniciamos este sermón en Hebreos capítulo 12, donde decíamos y leímos que Dios es fuego consumidor. Hebreos 12, versículo 29, el último versículo de Hebreos 12, dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿A qué tipo de fuego se estará refiriendo aquí en base a lo que ya hemos aprendido? Pues veamos el contexto para entender a qué se refiere. Versículo 28 de Hebreos 12 dice: así que habiendo recibido un reino, se está refiriendo a los hijos de Dios que reciben un reino que no puede ser sacudido, retengamos nosotros los hijos de Dios la gracia y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Está hablando entonces de los hijos de Dios que reciben un reino y que retengamos la gracia para servirle con temor y reverencia. Pasemos al versículo posterior de Hebreos 29, que es el Hebreos 12:29, el posterior es Hebreos 13:1. Recordemos que en el pasado no existía esta división de capítulos y versículos, sino que era una sola carta. Y Hebreos 13:1 dice: permanezca el amor fraternal. Entonces el fuego que dice que Dios es fuego consumidor se refiere a un fuego de purificación para el creyente, para poderle servir a Él, para alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida, y como dice Hebreos 13:1, para que permanezca en nosotros el amor fraternal. Nuestro amor, nuestras obras tienen que ser pasadas por fuego, el fuego de la prueba. Y esa, por supuesto, que no va a ser agradable para ninguno de nosotros. ¿A quién le gusta tener problemas y conflictos? A nadie. Pero es necesario que tú y yo seamos probados y nuestras obras para mostrar nuestra fidelidad al Señor y nuestro amor hacia Él. Por eso el cristiano pasa constantemente de una prueba a otra prueba y luego a otra prueba. Y cuando termina esa, ahí vienen otras 10 pruebas más. Y cuando termines, ahí viene otro montón de pruebas más para tu vida, porque tienes que ser probado, porque tengo que ser probado, para que entonces permanezca en mí el amor fraternal, como dice Hebreos 13:1. Si no, mi amor no es probado, no hay evidencia de que yo realmente amo con el amor de Cristo. Que todos aquí nos lleváramos bien, que todo aquí fuera sonrisas, abrazos. Qué maravilloso sería, pero no sirve para probar nuestro amor y nuestra fidelidad al Señor. Es necesario que vengan los conflictos, las situaciones difíciles, para que seamos probados. Y es mi deseo y mi oración que seamos aprobados en medio de esas situaciones. En los siguientes versículos de Hebreos 13, del versículos 3 al 6, habla acerca no solamente del amor fraternal en el versículo 1, pero también habla de que nos acordemos de la hospitalidad en el versículo 2, de los presos y los afligidos, que nos acordemos de ellos, de la pureza matrimonial, de los pastores, que imitemos su fe, que obedezcamos a nuestros pastores, oremos por los líderes, la alabanza y la adoración al Señor, en fin, una serie de virtudes del creyente que tienen que ser manifestadas después de ser pasado por un proceso de purificación por medio del fuego. Así es que a nadie nos gusta ser probados, nadie nos gusta ser pasados por el fuego de la prueba de Dios, pero es necesario para purificarnos.
Vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 1. Qué bueno que siempre todo esté favorable, armonioso, placentero, pero la realidad es que no es así. Somos pecadores y ese pecado que aún habita en nosotros nos lleva a contiendas, a disgustos, a herirnos, y esa es la prueba de fuego de parte de Dios. ¿Cómo vamos a reaccionar ante eso? ¿Vamos a huir? Nos va a alcanzar el fuego de Dios donde vayamos. ¿Vamos a dejar las cosas como si nada? No, tenemos que pasar por ese horno, por ese crisol, para que la escoria de nuestra pecaminosidad cada vez se vaya más de nuestra vida y vivamos una vida que más le agrade a nuestro Señor por nuestro buen testimonio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, fíjense, si es necesario, ¿quién determina si es necesario o no? Dios. Si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. Dios decide, porque Él en su sabiduría sabe lo que es mejor. Dios decide si es necesario o no que estemos afligidos al ser sometidos momentáneamente a diversas pruebas. Versículo 7, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Es decir, que si tú y yo pasamos la prueba de fuego, nuestra fe será hallada digna de alabanza cuando el Señor, gloria y honra, cuando el Señor Jesucristo se manifieste. Y entonces dirá, buen siervo, buena sierva fiel, pasaste la prueba. Por eso dice la palabra del Señor, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es que Dios es fuego consumidor para probarnos, para purificarnos, pero también para castigar y destruir al que peca y rechaza a Cristo y muere en esa condición. Termino con lo siguiente. Vayamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, a partir del versículo 6. De hecho, dice aquí, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen. Miren nada más. Es justo, miren lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Es justo pagarles con aflicción, dice el Señor, a los que te afligen. Es justo, lo estoy parafraseando, castigar al que te hace sufrir, dice el Señor. Es un grave peligro meterse en contra de un hijo, de una hija de Dios. Porque dice el Señor, es justo que sufran el castigo aquellos que te afligen. Y por otro lado, versículo 7, y dar descanso junto con nosotros, los autores de la carta, a ustedes que son afligidos. Es decir, por un lado el Señor va en su justicia, si Él así lo decide necesario, castigará al que te aflige y a ti te dará descanso.
Si estás en ese lado, si estás en el lado contrario, a ti te va a castigar si tú afligiste o afliges a alguien, y al afligido le dará descanso. Eso es justo, dice el Señor. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo, versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no han conocido a Dios, ya vimos que es el bautismo del fuego, y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, nuevamente el mismo tipo de castigo, bautismo de fuego, ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dios es fuego consumidor, pero tú y yo tenemos, por la gracia de Dios, la posibilidad de decidir qué tipo de manifestación de ese fuego consumidor que es Dios vamos a experimentar. La de la prueba, la de la aflicción, la de la purificación que duele, claro, o la del castigo y juicio eterno. Si te dieran a escoger entre esas dos, ¿cuál elegirías? La primera, ¿no? Que aunque duele, quema y lastima, quita la escoria, pero al final sale de algo ahí purificado, algo más limpio, aunque duele y mucho. Pero es mejor ese trato de Dios como fuego consumidor que el trato de Dios descargando su ira, consumiendo y destruyendo a los pecadores por la eternidad. Si tú estás en Cristo, si tú has reconocido que eres un pecador, te has arrepentido de tus pecados, le has pedido perdón al Señor, le has pedido que sea el Señor de tu vida, entonces tú ya estás del lado en el que conoces a Dios como fuego consumidor que purifica y que prueba. Si no has hecho eso, si hasta ahora has rechazado la oportunidad que Dios te ha dado de arrepentirte y entregarle su vida, entonces estás expuesto a conocer a Dios como fuego consumidor que destruye. Ahora bien, por supuesto que Dios, como leímos ahorita en esta carta a los tesalonicenses, Dios castiga al que aflige. Es decir, también el creyente puede conocer a Dios como fuego consumidor por causa de su pecado. Ya no para destrucción eterna, pero sí para castigo y corrección. Así es que si aún no has hecho una confesión de tus pecados ante Dios y sigues todavía en tu deseo de vivir la vida bajo tu autoridad, yo te invito a que no lo hagas más y que en esta tarde te arrepientas de tus pecados, le pidas perdón al Señor, le entregues tu vida a Jesucristo, le permitas a Él ser el Señor de tu vida para que entonces ese fuego consumidor de castigo y destrucción eterna ya no caiga sobre ti, no seas bautizado en ese fuego, sino en aquel que te purifica y te hace una mejor persona. Ponte de pie y vamos a orar. Dios es fuego consumidor. Tal vez tú ahora mismo estás pasando por algún tipo de aflicción, algún tipo de prueba, alguna situación difícil que te resulta
casi imposible de superar. Hace unos minutos orábamos por esta familia de pastores y creo que no podemos imaginar el dolor que están sufriendo. Pero Dios a sus hijos les hace pasar por estas situaciones difíciles para purificarlos, para glorificarse en su vida y para que sus vidas transformadas y purificadas por el fuego sean un testimonio que le dé gloria a Él. Así es que si tú estás en esta condición, yo te invito en esta tarde a que renueves tu confianza en el Señor. Que Dios por su gracia te conceda soportar eso que estás pasando y sufriendo. No hay de otra. No hay otro camino. No hay un atajo, ni siquiera una salida antes de tiempo, sino que Dios te llevará hasta el final, tomado de tu mano. Si esa es tu condición, dile: Señor, vengo a ti a rendir mi corazón. Tal vez te has resistido hasta ahora, tal vez te has negado a la realidad, pero esta es tu verdad. Dios está contigo. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque Dios está contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Confía y descansa en Él y espera en Él. Y le vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Una vez más, dile: vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero más de ti. Dile: dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Quiero más de ti, de ti. Entrégale a tu vida al Señor. Si no lo has hecho antes, ahí en tu lugar donde te encuentres, dile: Señor, vengo a ti a rendir mi corazón. Ya no puedo vivir así, Señor. Ya no quiero seguir así, Dios. Ya no quiero ser el mismo, ser la misma, Señor. Ayúdame, Jesús. Dile: vengo a ti. Vengo a ti hoy, Señor, a rendir mi corazón. Quiero más de ti. Toma mi necesidad. Toma mi necesidad. Dame tu preciosa paz.
Dile, dame, 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 dame más de ti. Bendito Señor. Dame, dame, dame más de ti. Yo quiero más. Yo quiero más. Quiero más. Dile, quiero más. Más a ti, Señor, más de tu amor. Necesitamos más. Necesitamos más de ti, Señor.